no sé. Gracias. Sí, por nada. Ok. Buenas tardes a todos. La semana pasada nos quedamos en esto, estábamos hablando del conflicto, particularmente nos estábamos abocando al sionismo. Ya habíamos dejado atrás la expansión del Islam, vimos lo del siglo XIX, ¿no? Bueno, vimos la situación del Islam, pues, en el siglo XIX, y ahora estábamos pasando por la Primera Guerra Mundial y platicábamos, ¿no? En ocasión del sionismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de este movimiento sionismo, que es un movimiento judío, que hay que aclarar, no significa que todo el pueblo judío esté de acuerdo con ese fenómeno del sionismo? Recuerden que el sionismo es esta intención que tiene un sector del judaísmo que se encuentra en Europa, particularmente en Alemania, y que la intención que tenían era que les fuera recuperado, que les fuera entregado nuevamente ese que decían era su territorio, ¿no? ¿Cómo era? Su patria religiosa. Suena raro, ¿no? Su patria religiosa, pero eso es lo que pedían. Y platicábamos de cómo la familia Rothschild, que desde entonces era de las familias más ricas de los judíos, es la que finalmente hace presión en el gobierno británico, pero además son los que fueron capaces, pues los Rothschild, por la enorme influencia económica que tienen, son capaces de presionar al gobierno de Estados Unidos para que se involucre en la guerra. Entonces, es que la presión era muy dura, ¿no? Porque la comunidad judía inglesa amenaza: o nos ayudan ustedes, Reino Unido, o entonces apoyamos a los alemanes, ¿no? Estábamos hablando, por supuesto, de la primera década del siglo XX, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler pues todavía estaba muy lejos de convertirse en un peligro, ¿no? Para el resto del mundo. A ver, permítanme un segundito. Reactivar. Entonces hablábamos pues de esa cuestión, ¿no? Con esa Primera Guerra Mundial. Recordemos que esa parte de... Alguien abrió nuevamente su... Ese de... Ya, ok. Ese territorio de Oriente Medio estaba en posesión del entonces Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano se había aliado con Alemania en esa Primera Guerra Mundial, y entonces ahora la intención era hacer a un lado ese Imperio Otomano a favor de los aliados, que eran Gran Bretaña y Francia, ¿no? Combatiendo a Alemania. Y allí es el momento en el que esta comunidad judía alemana, tan poderosa económicamente, hace cita con el gobierno inglés para decirle: oye, pues hay que hacer algo, nosotros les podemos ayudar a que Estados Unidos se involucre en la guerra, y con eso pues ustedes pueden combatir a Alemania, porque vemos que no pueden, ¿no? Y a cambio de ese apoyo de parte de Estados Unidos, pues lo que piden es que el Reino Unido, el Imperio Británico, pues les ayude a conducirse, a recuperar la patria religiosa, que entonces se llamaba Palestina, y que poco a poco iban a ir poblando. Y para esto vimos a este personaje, ¿sí? Arthur Balfour es quien redacta, quien escribe este documento, en el que leíamos también un aspecto, ¿no? De ese texto, donde contempla, dice: con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará uso de los mejores esfuerzos. ¿Cuáles son esos mejores esfuerzos? Pues son armas, es el ejército, ¿no? Para obtener semejante objetivo, dice ahí. Pero eso sí, no pretende perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes, no judías, perdón, existentes en Palestina. Y hablaba Balfour
de que, bueno, evidentemente iban a conducir, a ayudar a los judíos a repoblar Israel, pero que No le además, pone desactivar audio. pero que además, ahí hay un micrófono abierto, por favor, como que... Son bonitos. Además decía que Balfour que no iba a afectar a la minoría árabe que poblaba aquel territorio. ¿Sí? O sea, decía Balfour, hay una minoría árabe que está asentada en ese territorio llamado Palestina. ¿Minoría? ¿De verdad? Y después vimos este complemento, ¿no? En donde de verdad ya está diciendo, ya está pronunciando, pues, palabras fuertes, ¿no? En contra de los 700,000 árabes. Entonces, ¿cuál minoría? Es un engaño, y es un engaño mayúsculo porque eh, cuando Arthur Balfour está escribiendo esta carta en la cual se compromete a apoyar al pueblo judío, a conducirse en ese sionismo hasta allá, hasta Palestina, recordemos que también en ese tiempo el Imperio Británico había prometido a través de Lawrence de Arabia que si los árabes del Oriente Medio en una alianza combatían al Imperio Otomano, ¿sí? Para debilitar su alianza con Alemania, entonces el Imperio Británico iba a ayudar a esa alianza de países árabes a integrar un Estado árabe independiente. Bueno, pues eso no sucedió, es decir, vi que alguien levantó la mano, déjeme redondear esta idea y ahorita con todo gusto le damos la palabra. Entonces, Inglaterra está haciendo al mismo tiempo dos promesas, pero dos promesas que van totalmente en sentidos opuestos. A los árabes les ha prometido, al mundo árabe le ha prometido formar un Estado árabe independiente si les ayudan atacando al Imperio Otomano que se acaba de aliar con Alemania. Pero al mismo tiempo, se ha comprometido con los judíos de Alemania y de Inglaterra a que los va a ayudar a conducirse, los va, digamos, a proteger para que se instalen allí en Palestina. Entonces, es una mentira doble, es un engaño doble el que hizo Inglaterra al pueblo árabe. ¿Alguien había levantado la mano? Ahora sí, por favor, con todo gusto. ¿No? ¿Ya no? Ok, ahí estábamos entonces la semana pasada. En esto nos habíamos quedado. ¿Alguien nos podrá ayudar con este? La minoría a la que se refiere la declaración era 90% de palestinos que eran musulmanes. Muchas gracias. Esta es la minoría que decía Balfour al principio, ¿no? Bueno, y de todos modos tendremos que sortear esa minoría musulmana en Palestina. Sí, esa minoría nada más era el 90% de la población en Palestina. Sí, a todos nos queda claro que el 90% es minoría, ¿verdad? Por supuesto. Lo que pasa es que Inglaterra pues, no tiene alternativa más que apoyar a los árabes, porque está, perdón, a los judíos, porque están en medio de una batalla que no tienen certeza de ganarle a Alemania, están en medio de un enorme conflicto, de modo que Inglaterra está verdaderamente comprometida con los judíos, ¿no? Para ayudarles, además de que finalmente los judíos, instalándose allí en Palestina, pues tienen la certeza de que serán sus aliados y a partir de ellos, a partir de los judíos ya instalados ahí, bueno, pues tendrán una especie de visores de lo que está sucediendo en Oriente Medio que podrán informarle a los países, a las potencias occidentales de qué es lo que sucede. Además de que los judíos en principio habían amenazado con que si no les ayudaban, bueno, pues entonces su ayuda iría dirigida justamente a los alemanes. Entonces, el problema sí era grave
británicos y por eso no les quedó alternativa. Al tomar el control de Palestina, Gran Bretaña inmediatamente nombró a Sir Herbert Salmon para que fuera gobernador en Palestina. Es decir, Palestina no queda en ese momento libre de gobierno, sino que queda en un modelo de protectorado, ¿sí? Obviamente lo que quiere Inglaterra es, para acabar de favorecer del todo a los judíos en Palestina, es imponer un gobierno judío, ¿sí? Con un líder judío, pero en el que aparentemente la ley inglesa es la que va a prevalecer. ¿Sí? Por eso es una especie de mandato el que va a establecer Inglaterra en Palestina. Además de que, obviamente, con esa forma, pues bueno, con toda la fuerza, como se comprometió Arthur Balfour, con toda la fuerza del imperio inglés, van a obligar a los palestinos a replegarse a favor de la llegada cada vez más, cada día, la llegada de judíos. Imagínense ustedes lo que sucede ahí en el Medio Oriente, ¿no? Porque además de que el Imperio Británico y su aliado Francia los engañó, ¿no?, para que fueran a combatir al Imperio Otomano, ¿sí? Además de que ese fue el engaño y nunca les ayudaron realmente a formar su Estado árabe independiente, ahora resulta que están ayudando a los judíos a desplazar musulmanes palestinos en su tierra. ¿Alguien nos ayuda con por favor? En los tiempos del Imperio Otomano, la organización sionista ya tenía intenciones de inmigrar masivamente. Okay. Muchas gracias. Estos tiempos del Imperio Otomano, al que me refiero, es de los finales del siglo XIX. ¿Sí? No es tan antiguo, ¿no? Apenas hacia 1885, 86, ya hay un amplio sector del judaísmo que pretende llevar a cabo, pues, esa organización sionista. Pero les decía, actualmente el sionismo no, bueno, actualmente y desde entonces, el sionismo no representa a todo el judaísmo, ¿sí? Actualmente y desde entonces. Y aún más notorio es hoy. El judaísmo también es una religión dividida, ¿sí? Desde los ortodoxos, otros tal vez no tan ortodoxos, unos de mediano rigor, hasta unos que son judíos reformistas, con una cantidad de libertades que obviamente las otras sectas cada vez más radicales menos aceptan, ¿no? Dentro del judaísmo, un judaísmo que también, además de disperso casi por todo el mundo, además está disperso en cuanto al modo de llevar su fe. Los sionistas son, pues, algunos de los grupos más radicales dentro del judaísmo. Maestro. Sí. También los judíos jaredíes y los judíos ultraortodoxos pues son principalmente antisionistas, ¿no? Porque ellos comentan que violan la ley de Dios de la diáspora, de que su Dios los mandó a ir por el mundo, ¿no? Ayudando a la gente, y el hecho de, por ejemplo, hacer servicio social, hacer servicio militar, pues es darle más importancia a un Estado que al mismo Dios. Pero bueno, yo quería preguntarle algo. Maestro, en pláticas he escuchado que había un califa, ¿no? Y que los ingleses lo removieron, pero no sé si haya sido cierto, que es justamente el plan de ISIS, ¿no? Hacer un califato islámico a nivel mundial sunita, pero con un califa, ¿no? Que es como un papa, digamos. Ajá, sí, esa ha sido la intención. Yo no creo que lo vayan a lograr, no creo que vaya a suceder, a menos de que se distanciara Estados Unidos y Arabia, a menos de que hubiera una ruptura muy fuerte entre Estados Unidos y Arabia, y se reconciliara Arabia con Irán y con Afganistán y con bla, bla, bla. Entonces tendría que pasar, yo creo que para que se integre ese Estado tendría que pasar muchas cosas antes de que se abran las posibilidades de que se forme o se organice ese Estado árabe. Yo francamente lo veo
muy complicado porque en medio están las tantas versiones de dogma al interior del Islam y están unos recursos naturales por explotarse todavía vastísimos de petróleo que obviamente eso pues genera ruptura, ¿no? Genera complicaciones al interior del mundo árabe. Entonces sí, francamente, me parece que está muy complicado de que eso suceda. Eh, entonces estamos en este momento, y sí, ciertamente, Alex decía, y es cierto lo que menciona Carlos, al interior del el judaísmo hay algunos ortodoxos que también niegan, ¿sí? Hay muchos del judaísmo ortodoxo que niegan el sionismo y otros, aunque no sean ortodoxos, que también lo niegan y lo descalifican. Y dicen, es que los judíos sionistas, ¿no? Son como los nazis, pero en versión judía, ¿no? Están haciendo lo mismo que los nazis y irrumpen en territorio palestino de manera violenta como los nazis ocupaban países. Entonces, me parece que es muy fuerte la crítica que hay al interior de algunos grupos judíos contra los judíos sionistas. Esto era importante decirlo porque, pues, igual como podemos criticar la actitud de los judíos, tampoco es sano generalizar, ¿no? Así como en su momento y fui puntual al mencionar que el interior del Islam no todos son terroristas, ¿no? Y enfaticé que en el Islam, ¿sí? Hay pues algunas células terroristas que ni siquiera representan la mayoría del pensamiento islámico. La inmensa mayoría de los musulmanes no les interesa la guerra, ni les interesa el pleito, ni nada de eso, igual que somos nosotros, solamente que se han importado o nos han querido imponer una serie de dogmas, una serie de arquetipos conductuales que realmente no reflejan la realidad de lo que sucede. Y uno ve en los reportajes, ya sea en revistas electrónicas o en periódicos y en documentales, todo el tiempo hablando de los pobrecitos judíos que en el Holocausto sufrieron tanto y que los querían exterminar. Yo creo que estaría muy bien que también hubiera documentales y revistas y todo el tiempo en donde se hablara de cómo los judíos están exterminando a los palestinos en un acto de una crueldad terrible la que llevan a cabo. Entonces, es que es interesante tener en claro que si hay algo que no podemos hacer es generalizar. Ni todos los judíos son sionistas, ni todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Representan la extrema actitud de cada uno de esos dogmas. ¿Alguien nos ayuda con por favor? En aquellos países árabes, en aquellos países árabes, Francia e Inglaterra asumieron la responsabilidad de proporcionar consejos y asistencia en un esquema de gobierno llamado mandato. Mandato. Muchas gracias. Sí, este mandato no es otra cosa más que una de las formas de protectorado. ¿Sí? Entonces les decía, los ingleses lo que están haciendo es ayudar a acompañar todo el camino para que cada vez más judíos vayan entrando a Palestina. En cuanto empezaron a llegar cada vez más y más y más judíos, obviamente los palestinos dicen, oye, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Y estos de dónde vienen o a qué vienen? Pues vienen a quedarse. Y de hecho, bueno, no solamente a quedarse, vienen a removerte de tu propiedad. Y entonces, en cuanto empezaron a llegar, obviamente empezaron a brotar los primeros conflictos, ¿no? Eso no se hizo esperar, por supuesto. Entonces, es un modelo en el que Inglaterra ocupa el gobierno, por eso se llama mandato, le decía que no es otra cosa más que una versión de protectorado, y va a poco a ir imponiendo Inglaterra a un gobierno judío, desplazando por la fuerza, obviamente a través de la confrontación, desplazando al gobierno palestino, entonces imponiendo un gobierno judío, pero obviamente quien defiende, quien protege a ese gobierno judío que no tiene armas, que no tiene nada con que defenderse, es el voluminoso
ultrapotente imperio británico. Entonces, no hay modo de que los palestinos puedan enfrentarse y puedan evitar esa ocupación judía en Palestina. Simplemente no es posible. O bueno, en aquel momento no era posible. El mandato entró en vigor en junio de 1921 y concluye en 1948. ¿Por qué en 1948? Pues bueno, porque en ese año se va a fundar, estarán dadas las condiciones para que se funde el país, el Estado de Israel. Ya no se llamaría Palestina, ahora se llamaba Israel. Hay por allí un micrófono, escuchamos a un perrito ladrando y todo, por favor. Ya les decía, en este modelo de mandato, entonces quien gobierna, quien tiene el poder es Inglaterra y está allí representado por judíos. Se está dando este desplazamiento, empieza el mandato en 1921 y en ese momento, en ese mismo año, empiezan a darse obviamente los conflictos y después va a haber conflictos armados casi uno tras otro. El primero en 1921, después en 1924 vuelve a darse otro combate. Son guerras civiles, lo que se está dando ahí. Después otra vez en 1929, la lucha armada continuó en 1933 y luego vino otra lucha muy importante en 1935 contra el mandato inglés. Todas estas batallas de las que hablé son movimientos, son guerras civiles que están enfrentándose palestinos contra judíos, contra la imposición sionista que obviamente está apoyada por el ejército británico. Entonces ya se imaginarán la desigualdad en la que se están dando aquellas confrontaciones en territorio de Palestina. ¿Alguien nos ayuda con este, por favor? En ese contexto, los países árabes no gozaban de autonomía, estaban sujetos al control de las potencias occidentales. La verdadera independencia era aún una promesa. Muchas gracias. Ay, era una promesa y dicen que luego las promesas no se cumplen o con mucha frecuencia no se cumplen. Pues aquí es un caso de esos, ¿no? Jamás se cumplió la promesa para el mundo árabe. Sí cumplió la promesa. A veces hasta me parece que Inglaterra hasta superó las expectativas de los judíos. Imagínense el tamaño de presión que podía hacer la comunidad judía de los Rothschild y otras familias riquísimas, hasta que llega el apoyo inglés, hasta que se forme el Estado de Israel, que en ese momento tendrá, miren, pasando la Segunda Guerra Mundial, que en ese tiempo tendría total apoyo, por supuesto, de Estados Unidos. Y obviamente se lleva muy bien con los ingleses. Pero imagínense un Estado nuevo que nace con el apoyo de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Pues, ¿qué más quiere, verdad? ¿Alguien nos ayuda con este enunciado, por favor? Las disputas comenzaron en los primeros momentos de la inmigración. Las razones en principio eran dos: diferencias étnicas y más aún religiosas. Muchas gracias. Creo que de este enunciado se entiende perfectamente la condición de por qué se estaban dando esa confrontación, ¿no? Las diferencias étnicas y religiosas saltan a la vista. En ausencia de liderazgo en Palestina, los dirigentes de clanes musulmanes, antes en discordia, se unieron a la causa antisionista. Ya hemos platicado de cómo el Islam estaba dividido por cuestiones religiosas principalmente, y ahora, bueno, se van a tener que unir porque parece ser que Palestina está a la deriva. Pues sí, no hay modo de combatir lo que está sucediendo en Palestina, y ahí viene esta unión de ciertos clanes, de ciertas líneas del Islam
contra la expansión y la ocupación sionista en Palestina. Quienes se van a unir en principio, de quienes van a tener apoyo en principio, será de los vecinos de Jordania, en primera instancia, y también van a tener, en la medida de lo posible, apoyo de Siria y de Egipto. Esos dos, tres en realidad, serán los que estarán allí apoyando. Lo que pasa también es que, mientras tanto, Egipto tiene su propio problema. Egipto tiene su propio problema y también es con los ingleses, ¿no? En 1912, 13, 20, todavía están ocupando los ingleses territorio de Egipto. Lo había sido, Egipto había sido tomado, ocupado por los ingleses desde 1882. Y aunque había pertenecido al Imperio Otomano, cuando Egipto se rebeló contra el Imperio Otomano en tiempos de Mohamed Ali, y finalmente se desprende del Imperio Otomano, pues bueno, solo logró desprenderse del Imperio Otomano para en bien poquito tiempo ahora estar ocupado y tener sobre de él al Imperio Británico. ¿Sí? Va a lograr Egipto su independencia del Imperio Británico hasta 1922 y bajo la condicionante de que Inglaterra deberá tener el control sobre el canal de Suez. Entonces, Inglaterra estaba metidísima en los asuntos del Oriente Medio. ¿Alguien nos ayuda con este enunciado? Gran Bretaña justificaba su apoyo a la comunidad judía, diciendo que Palestina era el último refugio seguro para ellos y su patria religiosa. Bueno, de esto, muchas gracias. De esto ya había hablado, de este concepto de patria religiosa, ¿sí? Refiriéndose a Palestina, por supuesto. Entonces, para Gran Bretaña, pues estaba haciendo lo correcto, ¿no? Le estaba devolviendo la patria religiosa a esos judíos del sionismo. Miren, vamos a ver unos mapas y yo creo que esto nos va a ayudar. Aquí tenemos en color verde aquello que se llamaba Palestina. Lo que vemos de color como que es naranja, no, como color crema, medio naranja, esas manchitas, eso era el territorio que ocupaban entonces los judíos. Miren cómo inmediatamente al norte de Palestina, Líbano, ¿sí? Y al noreste, Siria. Acá en la parte baja del mapa, ¿sí? En el sureste, Jordania. Bueno, entonces, lo verde es ocupación de palestinos en 1946. ¿Qué pasa un año después? Ay, caray. Como que el territorio palestino se redujo demasiado. Israel ha ganado un territorio enorme. Y si vamos al periodo entre 1949 y 1967, en medio de cualquier cantidad de conflictos, ¿qué pasó con el mapa? Pues miren, los palestinos están en Gaza y están en la región allí central, ¿sí? Para entonces aquello ya se llama Israel, ya es el Estado de Israel y los palestinos son los extranjeros allá adentro, ¿sí? Se están peleando por esta famosa batalla de los territorios ocupados. ¿Qué pasa en 2011? ¿Sí? Hace bien poquito, 9 años. Úchale. No, pues ya el pueblo judío ha tomado la inmensa mayoría de Palestina. ¿Sí? Eso era en 2011 y empezaron a levantar una serie de muros de concreto en algunos puntos muy altos de casi 8 metros de altura. ¿Han visto ustedes los muros de concreto, esos altísimos, con los que se cierran los reclusorios aquí, ¿no? Que son así grises de concreto? Bueno, con ese tipo de muros grises de concreto es que se iba acercando a la ciudad, bueno, a los palestinos.
Profesor, Sí, y puede estar peor, ¿no? Porque según lo que escuché hace unos meses de la propuesta de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, donde no incluyeron a la Liga Árabe para hacer Palestina, es hacer como un queso gruyère. O sea, que nada más los palestinos se puedan transportar en carreteras. O sea, es lo único que van a hacer de su territorio, las carreteras, para visitar los pueblos, pero bajo estricto control. O sea, es como un holocausto, dijera el judío Norman Finkelstein. Le recomiendo ese video en la Universidad de Waterloo. Habla de por qué él está en contra de Israel, ¿no? Que es justamente por lo mismo que pasaron sus abuelos en el holocausto. Pues eso es lo mismo que están haciendo prácticamente, ¿no? Cercándolos, y bajo las nuevas propuestas de Trump, esto que vemos es la gloria, porque podrían estar peor. de hecho, gracias Carlos, de hecho sí van a estar peor, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos de bueno, algunos de ustedes están en el curso de siglo XX y hablamos de la sociedad de las naciones, ¿no? Y de cómo esa sociedad de las naciones que nació en la Primera Guerra Mundial, pues iba a ser el antecedente de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, comenzó Israel a levantar estos muros de concreto y apilarlos ahí, haciendo esa muralla con la que va a ir encerrando, ¿sí? Poco a poco va a ir encerrando pues a Palestina en medio, o sea, Palestina, los palestinos van a estar rodeados de esos muros, como si vivieran dentro de un enorme reclusorio. Así viven hoy los palestinos, ¿eh? Como dentro de un enorme reclusorio de paredes grises, como las que están viendo. La ONU, según esto, que ya sabemos dónde está la ONU y en buena medida para quién trabaja, sugirió ya en repetidas ocasiones a Israel que detenga ese muro, la construcción de ese muro de concreto. ¿Qué ha hecho Israel? Seguir construyendo. ¿Qué hizo la ONU? Nuevamente envió un documento indicando a Israel que debía detener la construcción del muro. ¿Qué hizo Israel? Siguió construyendo. Entonces, nos queda muy, muy claro que a veces la ONU sirve exactamente para nada. Y ahí se encuentran los palestinos en el interior y sigue Israel levantando este enorme muro, vigilado así, y muchos palestinos pues salen a trabajar, tienen que salir del muro, ¿sí? Porque salen a trabajar fuera del territorio de Palestino. A la hora que son las 6 de la tarde, entonces allá van, miren cómo entran, cómo regresan los palestinos, pues de ir a trabajar, cómo regresan a su casa, ¿no? Tienen que pasar por ese enrejado, por las puertas que están allí bien delimitadas para que haya un estricto control de su paso. Miren ustedes. Así es como los palestinos salen en la mañana de los muros para ir a trabajar y así es como regresan otra vez al interior de los muros para dirigirse a sus casas. Está terrible la situación. Esta es una condición verdaderamente infrahumana lo que está haciendo Israel, obviamente con el apoyo de las potencias y de la ONU, ¿no? También hay que decirlo, tal cual. Maestro, Sí. una duda. ¿Cuáles van a ser los beneficios para estos países que están colaborando para, pues casi exiliar a los palestinos? No, los beneficios ya los han tenido y los siguen teniendo. Particularmente es una estabilidad económica. La cantidad de recursos que en bancos, en medios de comunicación, que los judíos tienen, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, es tremendo. Además de que, les decía que Israel, ahí en su ubicación geográfica, pues bueno, es un país que está al servicio de los intereses de Estados Unidos. Digamos que Israel es algo así como una enorme embajada de Estados Unidos para los asuntos de Oriente Medio. ¿Sí? Entonces, así de caliente, así de complicada está la situación. Para Estados Unidos el asunto religioso no es tema, por supuesto que no. ¿Sí?
puede decir que es un tema religioso, que es un tema étnico, bla, bla, bla. Estados Unidos apoya esta situación porque tiene intereses económicos muy fuertes y políticos, ¿sí? Por supuesto. Para los judíos sionistas, el tema es religioso. Obviamente se politiza, pero en principio el problema, el tema y el interés de los judíos es religioso. Los musulmanes palestinos de allí, pues la pasan así, bastante mal, bastante limitados, después de tantas guerras, algunas venciendo en la alianza árabe contra Israel, en otras venciendo los árabes contra los judíos con apoyo de Estados Unidos. Ese ha sido el quehacer de los últimos años, en donde les decía, todos los días, ¿sí? Alrededor de esa enorme muralla de concreto que cierra, que estrecha cada vez más la vida de los palestinos, todos los días hay un enfrentamiento, o dos, o tres, diario. Eso psicológicamente, o sea, ¿cómo hace uno para resistir semejante condición? ¿Sí? Maestro, no hay ninguna diferencia entre el holocausto de Auschwitz, ¿no? De los nazis con estas fotos, ¿no? ¿Sí? Ya, por eso les decía que hay sionistas que reciben pues el ataque con mantas y manifestaciones en mismo Israel. Hay judíos no sionistas que dicen, oye, pues nos estamos portando igual que los alemanes, Chihuahua, con los palestinos. Es un acto de crueldad, es un acto inhumano lo que el judaísmo sionista hace con los palestinos. Y van con carteles y les dicen sionistas nazis. Y son propios judíos, ¿no? Que están en contra de ellos. Les voy a mostrar unas, miren, unas ilustraciones que por sí Maestro, mismas. nada más una pregunta. Por favor, sí, Mujeres claro. no salen. Mujeres no salen, maestro. No, no, no. No, es un control terrible el que se tiene ahí. Ustedes vieron en la foto, ¿no? Puros hombres. Pero además, imagínense, ¿cómo que para entrar a mi país tengo que entrar por un pasillo entre rejas y tengo que pasar un control y debo de estar a la hora? Porque si se me pasa la hora y yo me ando por allá paseando y en eso me cierran, me va a ir muy mal por quedarme afuera. ¿De verdad? ¿Los palestinos trabajan del lado de Israel? Sí, algunos trabajan en territorio palestino y otros trabajan en territorios que están controlados por Jordania, como Cisjordania y Transjordania. Algunos trabajan fuera de la muralla esta de Palestina y entonces generosamente los judíos abren las puertas para que se vayan y luego abren las puertas para que regresen. Aquí el cuestionamiento es, si hay tantos musulmanes y hay países musulmanes alrededor de Israel, ¿qué les ha impedido unirse en contra de Israel y de Estados Unidos? Lo hicieron, sí. Más adelante va a aparecer aquí una guerra de Yom Kippur. Va a aparecer por ahí la guerra, en donde justamente se unieron Egipto, Siria, ¿sí? Jordania, se unen y atacan a Israel. Y entonces rápidamente viene, y estaban venciendo a Israel, obviamente, esa alianza, porque además los sorprendieron a Israel en una celebración, la de Yom Kippur, es una celebración muy importante para el pueblo judío, que es el día del perdón de los pecados. Entonces, los musulmanes aprovecharon ese día tan importante en el judaísmo para atacar. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues rápidamente, allá viene Estados Unidos y la ONU interviene rápidamente diciendo, oigan, no pueden hacer eso, ¿cómo? Bla, 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 bla. Bueno, entonces ya tienen que replegarse Egipto, Siria y Jordania. Y en eso viene el ataque, bueno, se tuvo que detener ese ataque porque intervino, les decía, la ONU, y que además venía respaldada por Estados Unidos y los ingleses y Francia. O sea, los aliados dijeron, no, la ONU está llamando la atención porque miren lo que están haciendo los árabes, atacando a los indefensos judíos. Ya pasó, la batalla de Yom Kippur. Unos días después, un tiempo después, ahora Israel ataca
justamente a esos países, a Jordania, a Siria y Egipto. Pero esta vez Israel no está solo, está abiertamente apoyado por la Fuerza Aérea Norteamericana y hacen un despedazadero de soldados, de fuerzas militares egipcias, jordanas y sirias. Y la ONU allí no se dio cuenta. De ese ataque no se enteró la ONU, no hizo nada. Hasta que vencen así durísimo a Jordania, Siria y Egipto. Y la ONU calladita, no dijo nada. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser que se unan los pueblos árabes contra Israel. En primera es muy difícil porque están muy separados. ¿Sí? Los pueblos del Islam están muy separados justamente por causas religiosas. Y esas son muy difíciles de pulir. Al interior, ahora hablemos del mundo árabe, pues también hay un fuerte distanciamiento que tiene que ver con el petróleo y con la condición étnica y que tiene que ver con alianzas, como mencionaste un momentito, en donde Arabia Saudita, que es obviamente los territorios más ricos del mundo árabe, está en estrecha alianza con Estados Unidos. ¿Sí? El tema obviamente es energético, es petróleo. Y obviamente están aliados con Israel, está ahí en medio de ellos, ¿no? Como colaborador. Entonces, en esa condición no es posible que se una el mundo árabe contra los judíos en Israel. Me parece que no hay condiciones. Antes, al contrario, es más fácil que se una Occidente en caso de un ataque a Israel, a que el pueblo árabe se reúna o se integre en un ataque a Palestina. Es complicado. Más adelante voy a hablar, les decía, de la guerra de Beirut y hacia las últimas clases del curso, porque tomo esa guerra como una guerra tipo, como una guerra modelo, quiero decir, donde vamos a analizar qué tan complejo es Oriente Medio. No puedo entrar a describir cada una de las guerras con ese detalle, pero dicen que para muestra un botón. Entonces veremos 1, 2 conflictos, 3 conflictos, y con esos tendremos un panorama donde podremos evaluar qué tan compleja es una guerra en Oriente Medio, en donde de repente uno pensaría, pues sería árabes contra judíos, pero resulta que no es así. A la hora de la hora, una guerra en Oriente se parece más a una guerra mundial, en donde participan ejércitos de distintos países, en donde participan ejércitos no oficiales de distintos países, agrupaciones militares, células terroristas, y pareciera que todos, lo que, como decimos acá, todos lo que pretendieran es llevar agua a su molino. No funcionan en alianza. Por eso es muy complicado. Les decía que vamos a ver estas imágenes. Ahora les muestro otra, miren. Está buena la imagen, ¿no? Una molestia. Sí, Por ejemplo, los musulmanes son totalmente independientes a los palestinos y a los árabes, o sea, todo es como pueblos independientes. Sí, claro. Sí, no hay una alianza árabe, no la hay. Y en buena medida no la hay porque Occidente se ha ocupado de favorecer el distanciamiento entre los pueblos árabes, los distanciamientos también religiosos. ¿Sí? El propio Occidente se ha ocupado de eso. Dicen, divide y vencerás. ¿Sí? Y Occidente se ha preocupado y se ha ocupado justamente de provocar ese distanciamiento entre los pueblos árabes y entre los musulmanes. Ok, gracias. Sí, Profesor, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, 2 o 3. Gracias. Yo estuve por allá en esas tierras y visitando Tierra Santa,
Y quisimos, bueno, fuimos a visitar la iglesia de Belén, que es donde está donde nació Jesucristo. Pero tuvimos que pasar una como aduana y tuvimos que presentar hasta los pasaportes porque habían soldados ahí. Incluso el guía era judío y él no pudo pasar. Ajá. Pero esa es Palestina, donde está, pues, ¿qué es Belén? No sé. Ok. No, esa parte, ese territorio está bajo control del gobierno de Jordania. Ah, ok. ¿Sí? Sí, es territorio así, jordano. La inmensa mayoría es Israel y Palestina está rodeada. ¿Sí? Ah, ya. Ajá. Entonces, Ok. por eso a lo mejor hubo ese conflicto que usted vio que debe haber sido impresionante, ¿no? Sí, Sí, me imagino realmente que, sí, se espanta uno. ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, y Ok. además, y eso, sí, y digo, déjeme decirle, y eso que usted iba, pues en plan turista, seguramente no iba sola, era un grupo, se Así entiende es. que son turistas, ¿no? Entonces, Sí. obviamente a usted no la llevaron donde están los conflictos, ¿no? No, no, Ni no. siquiera los acercan al turismo allí a donde está la cosa más ríspida. Y aún así, mire lo que le tocó vivir. La explicación es que eso está bajo la jurisprudencia de Jordania. Bueno, en Tiberíades sí nos tocó escuchar unas bombas o algo así. Híjole, qué estrés. Era horrible. Qué barbaridad, ya me imagino. Qué Sí. barbaridad. Gracias, No profesor. vamos, No, perdón, al ahí no contrario, vamos, gracias por, decía que al contrario, gracias por pasarnos su testimonio, está interesante. Díganos, por favor, Araceli. ahí no vamos a ir de excursión, ¿eh, profesor? No, ahí no vamos a ir. No, 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 por ahora no. Ni de pensarlo. Sí, no, no, no. Sí, es que ahí en cualquier momento se desata, ¿no? Está permanentemente así al rojo vivo. Les voy a mostrar otra ilustración como esta. Esta es muy buena y aquí viene la otra. Bueno, creo que está clarísima esta otra ilustración de el muro protector. Roberto, una pregunta. ¿Sí? Perdón, creo que la capital actual de Israel es Jerusalén. Y tengo entendido que Jerusalén está dividida, o sea, hay una parte palestina y hay una parte judía. Y creo que la capital de Jerusalén la apoyó Estados Unidos. ¿No hubiera sido mucho más fácil para Estados Unidos que la capital siguiera siendo Tel Aviv, que es judía? Sí, claro. ¿Sí me No, expliqué? sí, pero sigue siendo Tel Aviv. O sea, no puede ser, no funciona que Jerusalén sea la capital por esta condición tan sensible, tan delicada, en donde están envueltos pues los pensamientos, la energía combatiente de judíos y musulmanes. Realmente sería una condición aún más complicada, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo que yo de lo que veo es que sigue siendo la capital Tel Aviv. Aunque Donald Trump diga que va a arreglar el conflicto en 3 semanas y que él va a solucionar y que va a cambiar, no lo va a poder hacer. Donald Trump me parece que no tiene mucha idea, creo que no ha leído un poquito acerca de este conflicto y de lo añejo que es y de que francamente no veo solución. Lo único que va a pasar es que Israel seguramente va a seguir construyendo su muro. Ya no le falta tanto para cerrar, para tener totalmente encerrados a los palestinos. Ya no le falta tanto. ¿Quién sabe si vaya a cerrarlo completamente? No todo el muro es de concreto. Hay partes donde hay menos conflicto y demás que son mallas, pero están sustituyendo de a poco esas mallas por muros de concreto. ¿Sí? Entonces, no sé cuando finalmente se esté cerrando el muro,
no sé si va a haber otra reacción. Eso lo sabremos en breve, verdaderamente en breve. No falta mucho tiempo para que de aquí, de esa región, salte un nuevo conflicto. Ni modo, va a tener que ser, tiene que explotar, porque esto es una olla express que algún día va a reventar, ¿O seguro. será una táctica de Estados Unidos para tener el control total posteriormente de Jerusalén como judía? Tal vez, no estoy seguro. Y es que, fíjate Luis, que con las preguntas que haces, quisiéramos poder pensar un poquito a futuro, pero la verdad es complicado, ¿no? Porque en la escena de este conflicto, finalmente pareciera que solamente son allí los judíos y a lo mejor nada más Estados Unidos y Palestina, pero en realidad hay otros conflictos latentes, ¿no? Como el de Irán. Está el conflicto latente nada lejos y todavía no resuelto, que es el de Siria. Está latente otra vez el conflicto Jordania. En fin, entonces son muchos los factores que hay en torno a este conflicto. Por eso les decía que voy a tomar solamente un par de conflictos de los años 70, 80, para tomarlo como modelo y entonces poder medir qué tan complicados son los problemas de la guerra allá en Oriente Medio. Muchas gracias, Luis. No, Oye, gracias. Roberto, pero entonces eso es perdón, como tú dices, eso es un olla express que se está cocinando, hay un caldo de guerras enorme, ¿no? En cualquier momento puede estallar, incluso pudiera haber una tercera guerra mundial originándose ahí, ¿no? Sí, por supuesto, eso ha estado siempre así latente, ¿no? Últimamente las amenazas a Irán, ¿no? Porque lo acusaban de que estaba creando nuevo armamento nuclear y bla, 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 y estaban las amenazas a Irán durísimo, ¿no? Y parecía que iba a estallar, ya se veía a la vuelta de la esquina la guerra contra Irán. Pero eso no se enfrió del todo, ¿no? Sigue allí latente el conflicto. Por eso digo que es bien complicado ver de dónde vendrá el próximo conflicto. Y Rusia y China pueden intervenir también ahí, ¿no? Y por supuesto que sí. Sí, en alianza, ¿no? Para tratar de equilibrar lo que está haciendo Estados Unidos. Exactamente. Sí, por supuesto. Eso, pues, es más que nada como un sistema de control, porque al final, bueno, bajo mi forma de pensar, el Islam es una religión sumamente profunda y práctica, ¿no? Que al final, a pesar de todo esto que estamos viendo en Medio Oriente, cómo la han controlado y hasta sobajado, pues sigue creciendo, ¿no? La gran mayoría de los conversos en Europa, pues son jóvenes universitarios, o sea, lo que yo creo es justamente lo que pasa en Estados Unidos con los mexicanos, ¿no? De que llega un Trump para intentar contener a la demografía mexicana, ¿no? Que al final es inminente que el Islam, pues que es totalmente contradictorio al estilo de vida americano, pues va a penetrar poco a poco el mundo, ¿no? Bueno, bajo mi forma de ver. Y gracias por el espacio. Sí, no, con toda confianza, con todo gusto. Sí, lo que pasa en el Islam es que sí ha crecido muchísimo, se sigue extendiendo, pero no forma un bloque unido. Todo lo contrario, ¿sí? Y Estados Unidos y sus aliados occidentales, Inglaterra y demás, han favorecido la lucha interna en el mundo árabe y en el Islam. En buena medida, los grupos terroristas que se inventa de repente Estados Unidos, pues no son grupos terroristas que ataquen tanto a Occidente. Aparentemente están contra Occidente. Realmente los grupos terroristas nacen para provocar fracturas muy, muy hondas en el mundo árabe y entre los musulmanes. Esa ha sido la principal función de los grupos terroristas, que aparentemente, y como un distractor muy eficiente, aparentemente atacan en Inglaterra, en Francia, en España, en Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿Puede ser el caso de las Torres Gemelas? Así es, esos solamente son distractores
para que parezca que la víctima es Occidente, pobres los occidentales que sufren, ¿no?, un ataque terrorista. Y quiero decirles que yo, igual que ustedes, yo estoy seguro que ustedes piensan igual, una vida, un ser humano, pues es igual si es judío, si es cristiano, si es palestino, si es lo que sea, ¿no? Es igual un ataque donde muere una persona, o donde muere 3, o donde mueren 5, o 20,000. El punto es que son a veces tan obvios, ¿no?, en donde un ataque, entrecomillado, terrorista en Francia y mueren 22 franceses, el mundo se vuelca, ¿no?, porque mataron a 22 franceses. Pero los aliados pueden ir y matar, ¿no?, a 5,000 árabes, y allí no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. Entonces, como que, híjole, hay un desequilibrio escandaloso, ¿no? Entonces, pero siempre se ha tratado de hacer ver que Occidente es quien las paga, pero a la vez Occidente siempre tiene la razón. Y a nosotros, pues nos tocó estar en Occidente. ¿Alguien nos lee este enunciado, por favor? A finales de la Primera Guerra, Egipto se vio fuertemente afectado. Su estrecha relación con el Imperio Otomano se había roto y el gobierno inglés lo declaró protectorado británico. Así es, muchas gracias. Ya les decía de esta situación en donde desde 1882 ya era ocupado Egipto por los británicos, era una colonia, así como lo fue India, y cómo iba a lograr su independencia Egipto en 1922, pero a cambio de cederle la explotación del canal de Suez. Entonces, allá van los británicos y se quedan con el canal de Suez. ¿Alguien más nos ayuda con este? Bueno, este enunciado, ya lo estamos viendo, trata sobre lo que acabo de platicarles ahorita, de cómo los británicos ahora se quedan con el canal de Suez a cambio de la independencia de Egipto. Y esto es interesante porque Egipto, desde los tiempos de Mohamed Ali, en el siglo XIX, ya hemos visto cómo se había convertido de a poquito en un referente del mundo árabe, ¿sí? Donde Oriente Medio volteaba a ver a Egipto cómo se había atrevido a atacar al Imperio Otomano y se había liberado del Imperio Otomano y había logrado separarse de él. Después sufre Egipto un fuerte castigo, pero a partir de allí se iba a convertir ciertamente en un referente del mundo árabe. Cuando es ocupada por Inglaterra, Egipto queda ciertamente disminuido, encogido, digamos, pero llega un momento, en ese 1922, donde cada vez más se están dando levantamientos y ataques violentos de Egipto contra la ocupación británica en su país. Iban y tomaban cualquier guardia donde hubiera británicos, iban y en montones la atacaban hasta que mataban a los británicos. Y lo que va a hacer Inglaterra es, bueno, mejor vamos a negociar para que ya se acabe este problema con los egipcios. Y así es como se quedará con ese canal de Suez. Y luego viene este pequeño episodio, el descubrimiento del petróleo en Medio Oriente, que lo que va a suceder es que va a traer pues una nueva forma de conflicto. ¿Qué sucede en ese periodo? Bueno, fíjense que el descubrimiento del petróleo comenzó justamente pues en Estados Unidos. En Pensilvania se descubrió casi por accidente un primer pozo hacia 1860. En Pensilvania, un pozo donde ya se genera con una máquina de vapor, se logra extraer el petróleo, obviamente se va a ir industrializando pues muy lentamente. ¿Sí? Más o menos en ese tiempo se excava un pozo petrolero en Polonia, en Rumanía,
Y así se van encontrando por aquí y por allá. En 1871, 72, en Ohio, ¿sí? En Estados Unidos, se funda la Standard Oil. ¿Quién funda la compañía Standard, la compañía petrolera Standard? Pues un tal John Rockefeller, un pobretón de esos, ¿no? Ya saben. Y entonces, obviamente, empieza mucho más en forma la explotación del petróleo en Estados Unidos. John Rockefeller hizo crecer a tal grado, ¿no? su empresa, que la Standard Oil creció y creció y creció hasta que el gobierno le dice, oye, ya tu compañía es un monstruo, señor Rockefeller, y tu familia ya es inmensamente rica, hay que hacer algo con ella, ¿no? Ah, pues sí, ya teníamos un plan, la vamos a dividir. Ah, sí, sí, vamos a seccionar la enorme compañía, vamos a dividirla en regiones. Era de tal tamaño la compañía de la familia Rockefeller que pudieron dividirla en 34 compañías petroleras. De ahí viene la inmensa fortuna, en principio, pues, de los Rockefeller. Bueno, así empezó la historia del petróleo. Comenzó acá, en Estados Unidos, un poquito en Europa, obviamente en Medio Oriente, que siempre habían estado más atrasados. Se empezó a extraer el petróleo, pues, un poquito después. Pero se va a fundar de parte de los ingleses, pues es que se descubre petróleo en Irán, ¿sí? Y entonces allá van los ingleses y toman el petróleo de Irán. Y entonces van a hacer la Anglo-Persian Oil Company. Y entonces esta empresa petrolera británica, por eso se llama Anglo-Persian, en aquel momento todavía a Irán todavía le llamaban Persia, todavía no se llamaba Irán. De aquel año, estoy hablando, 1909. ¿Sí? En 1909, Inglaterra tiene su empresa petrolera allá en Irán, bueno, entonces Persia. Esa compañía, la Anglo-Persian, se iba a convertir en lo que hoy conocemos como British Petroleum, y aquí tenemos por todas partes gasolinerías de British. Bueno, es esa compañía con la cual Inglaterra se adueñó del petróleo en Irán. ¿Va a haber otras compañías petroleras? Sí, por supuesto. ¿A poco Turquía se iba a quedar atrás? ¿A poco aquello que había sido el Imperio Otomano se iba a quedar atrás? Por supuesto que no. Surge otra muy importante compañía de petróleo. Sí, por mencionar algunas de las compañías de extracción de petróleo que se iban a encontrar en esa condición. El que era entonces el Shah de Persia, es quien autorizó a los ingleses la formación de esta compañía, Anglo-Persian. Después es en 1914 cuando aparece Turkish Petroleum, la segunda que vimos ahí que aparece. Y entonces lo que sucedió es que Anglo-Persian empieza a comprar, ¿sí?, acciones de otras compañías. Por ejemplo, la Anglo-Persian compró 49% de las acciones de Turkish. En fin, después vendrá otra apertura de más pozos y el banco alemán, el Deutsche Bank, va a comprar entonces el 25% de Turkish Petroleum. ¿Sí? Entonces, el fenómeno que está sucediendo es, se están abriendo pozos petroleros en Oriente, en Medio Oriente, en Irán, luego en Arabia, en Irak. De hecho, los primeros fueron en Irak. ¿Y qué está haciendo Occidente? Rápidamente va y hace trato, hace convenios con aquellos que son los líderes árabes de cada región para tratar de monopolizar la extracción de petróleo.
¿Alguien nos ayuda con este? Bueno, en 1870 se funda en Ohio la Standard Oil, les decía, con John Rockefeller como el principal accionista. Este es el descubrimiento en Irán, en Masjed Soleiman, territorio de Irán, donde se descubre en 1908 un importante pozo petrolero. Y por eso es que inmediatamente después, en 1909, se funda la Anglo-Persian de los británicos, ¿sí? Una mega compañía extractora de petróleo. ¿Alguien nos ayuda con este, por favor? En 1912 se funda la Turkish Petroleum Company con la participación de Deutsche Bank, Royal Deutsche Shell y Turkish Bank. Eso. Muchas gracias. Entonces, allí tenemos una sociedad, unos bancos aportando para la creación de esta mega compañía petrolera, que después de la guerra, ¿se acuerdan que, bueno, viene luego una Segunda Guerra Mundial? Y en esa Segunda Guerra Mundial volvió a ser vencida Alemania. Y entonces Francia, como parte de esa indemnización, ¿sí?, que obliga a Alemania a pagar, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Todas las acciones que tiene tu banco alemán sobre Turkish Petroleum ahora pasan a posesión de Francia. Y entonces Francia tenía entonces el banco alemán, tenía 25% de las acciones de la compañía y ese 25% pasó en ese momento a formar parte de la riqueza francesa. Vaya jaloneo, vaya complicaciones que va a agregar el petróleo, ¿no? De por sí estaba complicada la situación. Cuando aparece el petróleo, obviamente esto empieza a complicarse, pues de a poquito, pero cada vez más. Apareció por ahí Gulf Oil, otra empresa norteamericana que llega a partir del descubrimiento de un enorme yacimiento de petróleo. En 1923 se encuentra petróleo en Arabia, ¿no? Y se dan cuenta de que parece que es un poquito grande el yacimiento de petróleo que hay allí en Arabia. ¿Y quién va rápidamente para allá? Por supuesto, Estados Unidos. Y después, por supuesto, va Inglaterra, que también va a buscar el petróleo de ese territorio que conocemos como Bahrein, ¿sí? O Bahrein, y allá va y va a acomodarse a Inglaterra para sacar más petróleo. ¡Qué barbaridad! Entonces ahora Occidente está estrechando lazos comerciales con algunos países de Oriente Medio, pero esta extracción acelerada de petróleo, esta voracidad con la que Occidente quiere tomar todo el petróleo de Oriente, pues va a derivar en una serie de medidas y de acciones de estos pueblos árabes contra la extracción desmedida y voraz que Occidente quiere hacer. Además de que se quiere posicionar como los únicos con derecho de extracción del petróleo. ¿Alguien nos ayuda con este, por favor? Este está bueno. En 1911, Winston Churchill, al ser nombrado primer Lord del Almirantazgo, impulsó la sustitución del carbón por el motor diésel en la Armada Británica. Muchas gracias. ¿Qué tal con Churchill? ¿No? Vamos a dejar atrás el carbón, porque ahora la nueva maquinaria de la Armada Británica se mueve con motores a diésel. Un giro que estaba dando la maquinaria de la guerra. Y obviamente, pues esa maquinaria originalmente para la guerra, pues obviamente se va a ir extendiendo cada vez más a la industria y entonces habrá cada vez más demanda de petróleo y en esa demanda tan exagerada de petróleo,
llega un momento o llegará un momento en que el mundo árabe va a abrir los ojos y va a decir, oye, es que se me hace que esto no está bien. Ah, mírenlo, ahí está saludando. Qué raro, Profesor. ¿verdad? Con un puro en la boca, ¿no? Qué raro sin Winston Churchill. ¿Sí, Carlos? Lo hace también principalmente porque Alemania ya está avanzadísima en eso, ¿no? Y bueno, prácticamente en sí la Revolución Mexicana es la lucha entre Alemania y Estados Unidos para tener el poder de México para controlar su petróleo, ¿no? Casi, casi. Henry Lane Wilson, todos ellos, el embajador de Alemania, ahí están todo el tiempo confabulando para tener el petróleo mexicano. Sí, pero en tiempos de la Revolución todavía no había una explotación petrolera, digamos, ni siquiera importante en México, ¿no? Pero sí, ciertamente lo que dices es cierto, porque Alemania ya para tiempos de la Segunda Guerra va muy, pero muy adelantado y saben, y lo que hacen las compañías petroleras, ¿sí? Y lo que hacen los aliados en la Segunda Guerra es interrumpir el abasto de petróleo a Alemania. Es decir, no permiten que los buques cargados de petróleo lleguen a Alemania, los interrumpen. Entonces, ¿para qué? Pues para frenar toda su maquinaria de guerra, o al menos cuanto sea posible. Lo que no sabían es que Alemania había hecho digamos, un guardadito, ¿sí? Importante de petróleo que tenía para producir todavía combustibles. Pero sí, como dices bien, una de las estrategias que van a usar y que es definitiva, absolutamente definitiva, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que es el petróleo. ¿Sí? De repente, como que no se habla mucho de qué sucedió con el petróleo en la Segunda Guerra Mundial, pero efectivamente ese combustible es absolutamente definitorio en aquella enorme Segunda Guerra Mundial. Gracias, Carlos. Por allí viene otro texto. ¿Quién nos ayuda con este, por favor? Yo, maestro. En 1927 se descubre el campo petrolífero de Irak, en ese momento el mayor del mundo. Híjole, muchas gracias. Y obviamente, fíjense de qué países estamos hablando, ¿eh? Con petróleo. En ese momento, hoy ha cambiado. Y hoy además, pues cada vez más estamos volteando de a poquito hacia otras formas de energía. Bueno, nosotros estamos un poquito atrasados, ¿no? Respecto a otros países, pero nada más poquito, no crean que muy atrasados, en donde cada vez se usan más otras formas de energía y cada vez menos el petróleo. Pero en aquel momento lo que estaba sucediendo es más o menos como lo que pasa hoy. En aquel momento todavía mucho se usaba el carbón. Entonces estaban viviendo, ¿no? una nueva situación, estaban viviendo la época del tránsito del carbón al petróleo, así como ahora estamos viviendo este proceso del tránsito del petróleo hacia las otras formas de energía, que es la solar, la eólica, en fin. Irak se descubre ese campo petrolero enorme y obviamente de inmediato Occidente va a mostrar las uñas para ir hacia allá. Y sí, van a comenzar a extraer el petróleo. Pero les decía, lo único que están haciendo es facilitando a que los países de Oriente se den cuenta de que necesitan una industria que también emplee el petróleo. Se dan cuenta de que la única forma de progreso como industria es quedándose con su petróleo y entonces fabricando las máquinas que se muevan con ese líquido, ¿no? Con ese combustible. Para lo cual Europa estaba bastante adelantada respecto al caso medio oriental. Este es un evento muy simpático. En 1928 se firma el acuerdo de la línea roja. ¿De qué se trató ese acuerdo? Bueno, miren, en 1927 se descubrió lo que en su momento se consideró el campo petrolífero más grande. Un año después, en 1928,
y en este acuerdo de la línea roja. Se trata de estas compañías, las llamadas 7 hermanas. Como ven, de las 7, pues solamente la Anglo-Dutch Shell y Anglo-Persian, las otras son norteamericanas. Las 7 grandes compañías en aquel momento. ¿Sí? Estas 7 hermanas van a hacer esta alianza de la línea roja, en donde ya ven que hemos hablado de cómo los países que son potencia históricamente se han repartido los territorios, que les decía, no sé si en esta clase o en la de historia del siglo XX, les decía que a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que una potencia mundial se reparta con otra un territorio donde viven millones de personas y entonces una potencia decide el futuro de millones de personas nada más así porque sí. Se apropia de la tierra y se apropia de la vida y del destino de millones de personas. A mí no me cabe en la cabeza cómo hacen eso. Sí me queda claro por qué lo hacen, ¿sí? Y seguramente ustedes me han escuchado alguna vez decir esto. ¿Por qué lo hacen? Porque nos preguntamos, ¿no? Bueno, oye, ¿y por qué hacen eso? La respuesta es muy simple, porque pueden. Nada más. Porque pueden, porque nadie se los impide. Y así sucedió con estas 7 hermanas. ¿Alguien nos lee por favor? El compromiso firmado fue que ninguna de las 7 compañías explotaría el petróleo en Medio Oriente sin el consentimiento de las demás. Ok, muchas gracias. Tomaron, es que dicen que fue así tal cual, tenían su mapa, tomaron su lápiz de color rojo y envolvieron, ¿sí? Todo ese territorio, miren cómo toda la península arábiga, Israel, Siria, Irak, Turquía, todo ese lo encerraron, ¿no? Con su línea roja. Y dijeron, bueno, formemos este compromiso en donde para que una de nosotras pueda explotar petróleo o que se descubra un nuevo yacimiento en ese territorio, las otras 7 lo tendrán que aprobar. Así, ellas decidieron, estas 7 compañías decidieron que todo el petróleo que estaba en ese territorio les pertenecía. Cuando nos preguntamos, ¿por qué lo hicieron? La respuesta es la que les dije, porque podían, porque nadie les iba a decir que no podían hacerlo. Para eso son potencias. Perdón, Roberto. Y por ejemplo, los países como Turquía, Irak, ¿qué conseguían con todo este apoderamiento de las otras potencias? ¿Qué les daban a cambio? Muy buena pregunta, buenísima. ¿Qué les daban a cambio? Pensemos que estas compañías están extrayendo petróleo, entre ellas lo que se venden, ¿sí? Ya no es solamente el petróleo, sino los combustibles a partir del petróleo. Una vez que refinan el petróleo, entonces el petróleo tiene distintas calidades, ¿no? Hay petróleos que son muy pesados, como el de aquí de México, que no cualquiera puede refinar, se requieren grandes refinerías porque es un petróleo muy espeso, muy pesado. El de Estados Unidos es un petróleo de altísima calidad, el de Arabia Saudita también es de muy alta calidad y entonces es más fácil de refinar, más productivo. Entonces lo que se vendían entre ellas era pues ya los combustibles refinados, de modo que de repente Gulf le podía vender a British determinada cantidad de combustible ya refinado y mientras British le podía vender petróleo a eso y así, ¿no? Además de al resto de los países que no habían extraído petróleo. El resto de los países, quiero decir, en Europa, que ya estaban industrializados, pero que no se habían puesto listos para ir y monopolizar la extracción de petróleo. Entonces, vamos a suponer, pongamos
números, vamos a suponer que el barril de petróleo vale $10, ¿no? Así es como vale en aquel momento el barril. ¿Cuánto le queda al país huésped? Porque se les llamaba país huésped. Es decir, Irak termina siendo el país huésped de las 7 hermanas. Y Arabia termina también siendo una península huésped de las 7 hermanas. ¿Por qué? Porque así lo decidieron ellas. ¿Y quién les va a decir que no? Son Estados Unidos e Inglaterra. ¿Quién se los va a impedir? Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, el barril de petróleo vale $10. Bueno, aquí a Irak le vamos a dejar 10 centavos de dólar. Muy generosos, ¿no? Muy generosos. ¿Sí, más o menos, Pati? Pues sí, aunque no me cabe en la cabeza. Es lo que les digo. No, dice una, a ver, espérame, pero ¿por qué semejante atrocidad? Porque pueden. Porque tiene una mega industria militar que además Winston Churchill se ha encargado de llevarla al petróleo en lugar del carbón, con lo cual se ha eficientado, ¿no? Y entonces, pues esos países árabes, ¿cómo se defienden en ese momento con estas megapotencias? No hay modo. Sí, o sea que si se niegan, les echan la milicia encima. Claro, ahí viene el ejército y ahora están muy, muy juntos. Entonces, es una guerra terrible, ¿no? Ok, gracias. Ya te quedaste bien triste, Pati. Ya ves, mejor ni te hubiera dicho. Oigan, ¿qué creen? Pues ya se nos acabó el tiempo. Pero lo bueno es que es lunes, como dijo en la mañana la señora Norma, lo bueno es que es lunes y entonces mañana nos vemos acá para seguirle echando chisme a esto. ¿Les parece bien? Gracias, maestro. Muchas ¿Qué les gracias. pasó? Gracias, Robert. Estuvo muy buena. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, cuídense. Nos vemos al rato. Gracias. Y al rato nos vemos. Ok. Hasta mañana, profesor. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós a todos, gracias. Adiós.